Buen día. Buen día. A todos. Ahí vamos sumando gente. Bien, no te escucho. Buen día. Buen día. Hola. Hola, ¿cómo andan todos? ¿Cómo va? Bien, bien. Bien, no te escucho. Bueno, yo tengo una pregunta. Bueno, la del tema de esos cálculos que estaban por la dinámica, que había unas, hay unas diapositivas Sí. por la dinámica. Y ahí estaban esos cálculos, que la fuerza es M por A, y yo no entendía qué será M, qué es A. Bien. Y eso. Ahí lo que habla Ale es de la segunda ley de Newton. Si ustedes ven en todo lo que nosotros fuimos Sí, dando, tienen un apartado donde habla de las leyes de Newton, pero acá en dinámica expresa cada ley de Newton. Nosotros toda la primera parte de equilibrio estábamos trabajando sobre la primera ley de Newton, que decía que todo... ¿Me escuchan bien ahí, no? sí. Sí, Bien, si no me avisan. Que decíamos que todo lo que, o sea, todo cuerpo tiende al equilibrio, excepto que existe una fuerza que lo saque de él. ¿Por qué? Porque no va a haber movimiento. A partir de ahora, en dinámica, lo que pasa es que existe esa fuerza que saca del equilibrio a cualquier cuerpo. Entonces empieza a haber un movimiento, y ese movimiento nosotros lo llamamos como aceleración. Esa M claro. es la masa, o sea, mi cuerpo tiene una masa determinada, ¿sí? Y la A es la A de aceleración, es que cuando yo aplico una fuerza a una masa determinada, le genero un movimiento, una aceleración. Bien, Si yo genero una gran fuerza, si yo aplico mucha fuerza, voy a generar mucha aceleración. bien. Pero también... ¿Y la masa Sígale. en kilo? ¿La masa es kilogramo? Exactamente. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la verdulería y decimos dame 1 kilo de tomate, estamos dando, o sea, no es el peso, sino que es la masa. Cuando nosotros nos pesamos, Sí. mal dicho, en una balanza, estamos en realidad generando o viendo qué masa tenemos. Si nosotros ese número que nos da la balanza lo multiplicamos por la gravedad, ese es nuestro peso. O sea, el peso en realidad no es lo que nosotros vemos, sino que el peso va a depender de una fuerza, que en realidad es una aceleración, que es la gravedad. Que la gravedad es una constante. Otra cosa que quiero agregar, esto de generar más o menos aceleración también depende de la masa. Por ejemplo, no es lo mismo querer mover nosotros, que somos 11 en este momento, un colectivo, a querer mover una bicicleta. ¿Sí? Posiblemente la bicicleta la movamos y generemos mucha aceleración, mucho desplazamiento, mucho movimiento. En cambio, el colectivo por ahí o no lleguemos a movernos o generemos una pequeña aceleración, por más que apliquemos muchísima fuerza. Ahí lo que cambia es la masa de cada elemento. Bien. ¿Se entiende un poco más con ese ejemplo, Ale? Sí, y la aceleración es metro por segundo, ¿será? Exactamente. Metros sobre Bien. segundo. Bien. Gracias. De nada, Ale.
A ver, ¿qué función tiene todo esto con la carrera? Con su carrera, con su profesión. El día de mañana ustedes van a entrenar personas, ¿sí? Y cada movimiento que les generen, tienen que pensar que van a producir, o sea, cada fuerza que ustedes les hagan hacer a las personas van a generar movimientos, ¿sí? Aceleración, van a generar velocidad. Yo cuando quiero hacer, no sé, entrenar la patada en algún futbolista, yo tengo que tener en cuenta un montón de cosas de equilibrio, de que mi cuerpo tiene que estar todo en equilibrio para poder generar la patada correcta, pero a su vez que voy a generar una fuerza y esa fuerza me va a generar un movimiento, una aceleración. Entonces, comprender que si yo genero mucha fuerza, voy a tener más aceleración, pero que también depende de la masa. No es lo mismo patear una pelotita chiquita que una pelotita más grande, donde la masa va a variar. ¿Se entiende la relación? Sí. Y bueno, después se complicó cuando está en inclinación. Ahí como perdí el hilo. Ahí En ya. realidad, lo que determina el plano inclinado, Ale, es entender que aparecen nuevas fuerzas, ¿sí? Que cuando nosotros estamos trabajando en un plano inclinado, van a aparecer una fuerza que es la fuerza normal. Que ahí ya habla un poco de la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton habla de que existe un par de acción y reacción, es decir, que existe una fuerza, ¿sí? Que actúan sobre diferentes cuerpos, en realidad, ¿sí? Y que no vean mi mano derecha, ¿sí? Sino el celular y mi mano izquierda. Mi mano izquierda lo que hace es generar una fuerza sobre el celular, ¿sí? Claro. El celular le devuelve a mi mano una fuerza sobre mi mano. Eso es un par de acción y reacción, ¿sí? Entonces, lo que empieza a hablar el plano inclinado es que existe una fuerza de par de acción y reacción en cuanto al peso. Y ahí empieza a nombrar la normal. O sea, todo lo que nosotros tenemos. ¿Por qué yo estoy sentada acá y no me hundo? ¿Sí? No me voy para abajo, no me lleva totalmente para abajo, porque existe una fuerza, ¿sí? Que me la devuelve en la superficie donde estoy, que en este caso es el piso, ¿sí? Y me tira hacia arriba. Entonces, por eso yo quedo acá y no me hundo en el piso, ¿sí? Porque mi fuerza peso tiene una fuerza contraria, que se la devuelve la superficie. Eso sería la fuerza normal. ¿Y cómo se calcula, profe, la fuerza normal? No, es que en realidad es la fuerza opuesta al peso, ¿sí? Cuando vos haces un cálculo de qué fuerzas están actuando en el eje Y, te va a dar que la fuerza normal y la fuerza peso son opuestas. Una va a ser con signo positivo y otra va a ser con signo negativo, pero no tiene un cálculo específico. Por lo general nosotros si les damos algún ejercicio de calcular una fuerza de rozamiento, por ejemplo, que para eso sirve principalmente la fuerza normal, te la damos como valor. Bien. Y lo bueno Cami, yo ahí justo mencionaste lo de la fuerza de rozamiento y tenía una pregunta porque en un momento como que dice que la fuerza, o sea, no la que yo aplico, sino la que ya está, cuando yo aumento la fuerza, porque no pude mover, digamos, el elemento, como dice como que la otra fuerza también aumenta. Eso sería como una forma de decir, porque en realidad la fuerza es, o sea, ya está, es una. Sí, en realidad cuando yo intento mover, por ejemplo, esta silla, empiezo a moverla y está actuando una fuerza, que esa es la fuerza de rozamiento. O sea, yo aplico una fuerza y no puedo moverla demasiado porque está actuando esa fuerza de rozamiento, que al principio va a ser la fuerza estática, o sea, la que se mueve bien despacio o no permite el movimiento se llama fuerza estática. Cuando yo sigo aumentando mi fuerza para intentar mover el bloque, pasa de ser estática a ser estática máxima. ¿Qué quiere decir? Que llegué al punto donde es mi límite y a partir de eso empecé a mover todo eso. ¿Sí? O sea, la fuerza estática es la estática al principio, que es la que evita el movimiento, y está la estática máxima, que si yo sé que si rompo ese punto, empieza a actuar otra fuerza de rozamiento, que es la dinámica. ¿Sí? O sea, va aumentando en base a eso, es decir, bueno, pasa a no tener movimiento, a tener un poquito de movimiento, y una vez que tiene ese poquito de movimiento ya empieza a moverse libremente, donde no quiere decir que no actúe esa fuerza de rozamiento, ¿sí?
Lo que faltó por ahí dar en esa parte es un poco la aplicación, o sea, ¿dónde vemos nosotros fuerza de rozamiento? Además de la parte externa. O sea, por ejemplo, si nosotros, hoy que hay mucha humedad, no está el piso mojado, pero por lo general cuando hay tanta humedad, el piso se encuentra más resbaloso. ¿Sí? Entonces, nosotros no podemos sacar a correr a uno que se está recuperando de una lesión, ¿sí? Ahora, porque posiblemente como está más resbaloso, lo que hace es disminuir esa fuerza de rozamiento y la persona tiene más riesgo de caerse, ¿sí? Entonces, esos son los razonamientos que uno tiene que entender de esa fuerza de roce. ¿Están? Sí, y está siempre, pero va a haber veces que esté aumentada y veces que esté disminuida. Entonces hay que tener cuidado cómo nos manejamos nosotros, en su caso en el entrenamiento, en mi caso en la rehabilitación, porque puedo lesionar o no a esa persona, ¿sí? Lo otro importante es dónde también tenemos internamente fuerza de rozamiento. Y está en todo lo que es articulaciones. Ya vieron algo en anato que toda articulación tiene líquido sinovial, ¿o no? Sí. Ese líquido sinovial es el que a nosotros nos permite realizar todos los movimientos posibles, porque es el que nos da la libertad de que la articulación se mueva libremente, con ciertas limitaciones por ligamentos, tendones, etc. Cuando va pasando los años, ese líquido sinovial se va perdiendo y empieza a aparecer lo que es la famosa y conocida artrosis, ¿sí? ¿Quién no tiene un abuelo o una madre con artrosis donde tiene la rodilla deformada, el codo deformado? O bien no conocen a algún atleta que corrió mucho tiempo de chico, ¿sí? Y tiene una artrosis previa a lo que es la edad, porque por exigir mucho esa articulación. Entonces, cuando disminuye ese líquido sinovial, empieza justamente a tener este frote, el choque, o choque, mejor dicho, de hueso con hueso, ¿sí? Una vez que yo empiezo a chocar hueso con hueso, mi rozamiento se va a ver aumentado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo chocar hueso con hueso e intentar mover esta articulación a que esté ese líquido sinovial y me lubrique toda esa articulación y me permita mejor movimiento. Entonces, en esos casos también es importante entender que ahí también existe rozamiento y que se va a ver aumentado si hay más líquido sinovial o menos líquido sinovial. ¿Para qué? Para entender que por ahí ustedes tienen una persona con artrosis y los movimientos van a estar más limitados y entender por qué es. Fíjense toda la aplicación que tiene la física que uno por ahí no se imagina tanto, ¿sí? Pero esto es un poco también para lo que yo quiero que nos conectemos y veamos los martes, más que nada para entender la adaptación de la teoría que ustedes vieron a lo que van a ver el día de mañana. Cami, Sí, discúlpame, no sé si a los chicos les pasa. Yo por ahí en parte engancho, en parte no engancho. Yo por ahí lo que a mí me beneficiaría, hablo por mí porque no me voy a hacer eco de, capaz que a los chicos están bárbaros y va bien, pero ¿qué posibilidad hay de que cuando hables o expliques puedas compartir la pantalla de lo que estás haciendo? Por ejemplo, así, compartir y trabajar sobre la firmina o lo que nos vas pasando, no sé si lo llegan a ver, de lo que están hablando, digo. ¿Hay posibilidad de que lo hagas así para seguir el hilo? Porque si no, es como, a mí en lo personal, hablo por mí, ¿no? No quiero comprometer a los chicos. yo tendría, si soy sincera, tendría que primero practicarlo porque nunca lo hice, sé que se puede hacer, que es una alternativa, se puede hacer, no tengo problema. Lo que pasa es que igual esto ya se va un poco más allá de lo que yo estoy diciendo de la filmina, o sea, yo trato de traspolar lo que ustedes ya leyeron en casa a algo que es más práctico, a decir, bueno, yo en clase haría exactamente lo mismo, doy la clase y decía, bueno, a ver, ¿a qué les hace volar esto en el cuerpo humano? ¿Qué relación tiene con el cuerpo humano? O sea, va más allá de una filmina decir qué es la fuerza de rozamiento. Podemos repasarlo si quieren, yo no tengo problema, ¿sí? Pero va más allá que es la aplicación de todo lo que ustedes leyeron en casa a lo que ustedes el día de mañana van a trabajar. Yo no tengo problema y te soy sincera, lo tengo que practicar. Si quieren, para la próxima lo podemos hacer. No tengo drama yo. Creo que sería lo más potable, digamos, porque estaríamos viendo sobre el material y una explicación razonable como la que diste recién en base al material, porque de esta manera creo que me estoy imaginando el material, recordando las palabras
técnicas que se utilizan en la física y por ahí se te va. Además que estamos con todos los PDF de todas las materias a pleno, qué sé yo, a mí me pasa, aparte con mi trabajo también, un quilombo y como que se desvirtúa un poquito. Me pasa a mí, no sé si a alguien más le Vuelvo a sucede. repetir, esto en realidad lo que yo estoy diciendo, o sea, si bien guarda relación con lo que ustedes leyeron, pero no es que yo digo, bueno, de esta filmina ustedes pueden sacar esta aplicación. Es intentar leer todo, y cuando ya leen todo, este debate que yo decía que los invitaba a hacer, es decir, bueno, a ver, ya entendí lo que es la fuerza de rozamiento, entendí lo que habla en plano inclinado. Ahora, ¿para qué me sirve ver esto? O sea, es darle el cierre a toda la teoría que uno ya estudia en casa. ¿Sí? Pero yo no tengo problema de ir a hacerlo así. No es que yo planteo rozamiento y digo, bueno, a ver, rozamiento es esto, esto y esto, y se puede encontrar, o sea, es más que nada para darle el cierre de lo que ustedes ya estudiaron en casa, pero obviamente voy a practicar y para la semana que viene intentamos hacer eso. Sí, no quiero Para comprometer, vos. a lo mejor los chicos van bárbaros, pero qué sé yo, No, es pero mi punto de vista, la nada más. intención es ayudar, pero te vuelvo a repetir, no es que, o sea, sea todo lineal, ¿sí? Yo fíjate que hablé un poco de lo que me planteó Ale al principio, de la fuerza normal y demás, y después ya salté a rozamiento, o sea, no es todo lineal porque se busca dar el cierre en cada tema que ustedes fueron leyendo. El tema es, por ahí, creo yo que lo que dice Isaías, es que por ahí cuando lees o ves el video, das por sentado que entendiste algo, pero no estás aseverado de que realmente es así. Sí. Yo creo que por ahí, haciéndolo de esa manera, que por ejemplo el PowerPoint lo agarres y nada, haga como un breve resumen, no que des la clase entera, pasando, por ahí van a surgir cosas que por ahora no nos surgen, porque es como que terminás de leer algo que no entendés, y decís, sí, pero bueno, lo entendí. No sé si me explico. Sí. O tal vez algo que creíste haber entendido era de otra manera. La idea igual de estas reuniones no es justamente eso, o sea, la idea es que ustedes lean las veces necesarias, por eso se publica en el momento justo, digamos, la información, y que planteen las dudas y que de ahí se arme el debate. Yo no tengo problema de ir en el momento que ustedes me pregunten algo, ir a esa parte del PowerPoint o del enunciado o de lo que sea y hablar sobre eso. Pero no es que yo puedo plantear desde el principio un resumen de la clase, ¿sí? Porque nos llevaría muchísimo más tiempo que, o sea, que no tenemos ese tiempo predeterminado. Entonces, la idea era más que nada eso, de plantear las dudas que haya y hacer este enganche de lo que es la teoría con la práctica que ustedes el día de mañana van a realizar. O sea, yo no tengo problema de que en el momento que ustedes me planteen la duda, ir a esa parte del recurso que se haya utilizado. Bien. Profe, y algo también, por ahí, no sé, vos lees la teoría y para vos lo entendiste y todo, y en el momento que tenés que hacer los cálculos, por ahí me pasaba con uno de los ejercicios, que después no sabía qué hacer, como que yo lo que creía haber entendido leyendo, me costó un montón llevarlo a la práctica. Por ahí sí lo podríamos, o lo podrías mostrar, un ejemplo de un cálculo así, y también ir volcando las dudas sobre los cálculos también. Sí, Capaz a nos ver, ayude un poco más. los cálculos se plantean porque son también una parte del entendimiento, ¿sí? Por ejemplo, ahora en esta unidad planteamos cómo se calcula una fuerza de rozamiento, ¿sí? Y les dimos los materiales necesarios para el cálculo de esa fuerza de rozamiento, que tanto para la dinámica o para la estática necesitamos de dos valores. Una es la normal, que siempre va a ser dato, ¿sí? O bien saben que es la opuesta al peso, entonces ahí ya tienen algo útil. Y el coeficiente de rozamiento, tanto estático como dinámico, en base a qué fuerza quieren calcular. Esos coeficientes no es que nosotros se lo vamos a hacer calcular, porque ni nosotros lo sabemos. Cada material tiene un coeficiente de rozamiento que viene estipulado por tablas. Si ustedes en este momento buscan en internet las tablas de coeficientes de rozamiento, les van a aparecer que el metal tiene un rozamiento, que por ejemplo el corcho tiene otro rozamiento, que la goma tiene otro rozamiento, y ahí van a empezar a entender por qué, por ejemplo, en las piletas de natación, alrededor están cubiertos por goma, ¿sí? O bien entender por qué el neumático tiene todas esas ranuras que se les ve y que cuando se van gastando, esas ranuras ya no sirve tanto la rueda para andar, ¿sí? Que patina más, que patina menos, ¿sí? Entonces,
más que nada, o sea, el cálculo es para que ustedes terminen de interpretar eso, pero no es que nosotros nos basamos en los cálculos. Fíjense que desde que nosotros estamos cursando cálculos vimos nada, le dimos un ejercicio de momento de fuerza para que se interprete, y después les planteamos cómo calcular en este capítulo de dinámica ni siquiera planteamos un gráfico, un cálculo, que hagan un cálculo. Más que nada les dimos la información para que esté. Pero si no se entendió el cálculo de momento de fuerza, es eso, es entender que se necesitan de dos valores, la normal y el coeficiente de rozamiento. Si yo quiero calcular la fuerza estática máxima, voy a necesitar el coeficiente de rozamiento estático, ¿sí? El que está en reposo. Y si yo quiero calcular la fuerza de rozamiento dinámica, que es la que empieza a actuar cuando yo me estoy moviendo, ¿sí? Voy a necesitar el coeficiente de rozamiento dinámico. Eso está todo estipulado por tablas, son números, y que nunca se los vamos a dar para calcular, sino que van a ser datos. O sea, si nosotros le decimos calcular la fuerza de rozamiento estática, ustedes saben que es la normal por el coeficiente de rozamiento estático, ¿sí? Y ahí nosotros le vamos a dar el valor, teniendo en cuenta que la normal es X, ¿sí? Y que tiene un coeficiente de rozamiento de 0,2. Entonces hacen el cálculo y ese es el valor. O sea, a nosotros es algo innecesario que ustedes hagan eso, porque no nos va a servir. Es preferible que ustedes hagan este razonamiento que yo les estoy diciendo de no voy a sacar a correr a un tipo con lluvia o voy a tener los recaudos necesarios porque yo sé que se puede patinar más fácilmente, ¿sí? A que me calculen el rozamiento, o sea, que interpreten cuándo está siempre, ¿sí? Cuándo está uno, cuándo está el otro, y que entiendan esas cuestiones más que nada para el entrenamiento, que es lo que ustedes después van a aplicar. ¿Se entendió ahí mejor, Juan? Sí, sí, gracias, profe. No, de nada. Bien, ¿qué más, chicos? Ale, ¿muy perdida en esta unidad? Y es que es difícil o sea, yo leo, pienso que está bien, entendí, y después veo esos números de M, A, y no me hace la conexión. Ese es el tema. Que leo algo y después cuando veo la fórmula, como no sé. Capaz que es mi problema, que yo soy corta, no sé. Lo que yo veo que ustedes están haciendo mucho foco en lo que es número. Y es algo que nosotros no estamos haciendo foco. O sea, si ustedes ven el cursado, nosotros no estamos haciendo foco en lo que es cálculo. Entonces, dejen de lado el cálculo y empiecen a pensar de qué te sirve eso. Y más que nada el razonamiento. No hagan foco en cómo calcular. Entiendan que ustedes pueden saber qué valor tiene esa fuerza de rozamiento, que la pueden calcular. Pero también a lo que a nosotros nos importa es por qué nosotros estamos hablando de fuerza de rozamiento. ¿Qué es lo interesante de hablar de fuerza de rozamiento? ¿Sí? Reviertan esa pregunta de no meterse en lo que es matemático, que es necesario, y que nosotros no lo podemos dejar de lado, por eso les damos las herramientas necesarias para que el día de mañana ustedes puedan resolver cualquier valor de fuerza de rozamiento, de momento de fuerza, etc. Pero a nosotros lo que más nos importa es el razonamiento que ustedes pueden lograr cuando leen todo eso. ¿Sí? Empiecen a abrir la mente en ese sentido, a no quedarse en el cálculo. ¿Sí? El cálculo, si quieren, lo repetimos 200 veces, les explico cómo es la fórmula, cómo se calcula, yo no tengo problema. Pero me interesa más que ustedes hagan este razonamiento de qué importa la fuerza de rozamiento en su carrera, ¿sí? A que me resuelvan un cálculo. A mí no me sirve mucho que ustedes aprendan o sepan hacer el cálculo de fuerza de rozamiento, no sé, de forma maravillosa, si no entendieron por qué vemos fuerza de rozamiento. Bien. ¿Sí? O sea que es física. Pero Son ustedes, cálculos, básicamente. sí, pero en realidad es que no entendieron que es física biológica. ¿Sí? Es física aplicada, por eso yo incluso en el nombre de las consultas les pongo consulta de física biológica, porque, o sea, tenemos que dejar, si bien nosotros siempre aclaramos que no podemos dejar de lado la parte matemática, porque claramente está que hay que dar algo matemático, pero a nosotros no nos importa enfocarnos
las cuentas, en los cálculos, porque no nos sirve. Si esto es una física aplicada a cada carrera, al cuerpo humano. ¿Sí? Por eso siempre yo vuelvo con lo mismo, a decir, bueno, a ver, ¿por qué vemos esto? ¿Qué importancia tiene? ¿Sí? Y redondear con cada carrera. En mi caso, por ejemplo, en kinesiología la fuerza de rozamiento es re importante, porque en realidad nosotros trabajamos con pacientes que tienen, no sé, que usan bastón, y si el bastón no tiene la superficie necesaria, ese bastón es peligroso, entonces la persona puede caerse, ¿sí? O bien, yo cuando la suela de los zapatos, si es una suela vieja del zapato, y uno camina en la calle, cuando llueve todo como, ¿sí? Como pato, ¿por qué? Porque tiene miedo de caerse, ¿sí? Yo tengo una pregunta. Sí, Diego. Cuando hacemos el cálculo de cuerpo libre, siempre lo tomamos como un cuerpo rígido. Sí. ¿Cómo sería cuando hacemos el estudio de un cuerpo como el cuerpo humano que no es rígido? Bien, en realidad lo que se piensa en el cuerpo humano, que en realidad, o sea, el cuerpo humano se lo estudia con fotos, ustedes lo vieron en anato, ¿sí? En una posición determinada, es como que le sacan una foto y lo estudian así. En física hacemos lo mismo, porque es muy difícil estudiar el cuerpo humano en movimiento, sin pensar que es un cuerpo rígido. Si nosotros el cuerpo humano, a pesar de no ser rígido, porque tiene las articulaciones que permiten el movimiento, lo tomamos como rígido para el estudio, ¿sí? Pero entendemos que no es un cuerpo rígido. No, perfecto, gracias. Es como que cuando... Tomando el... Sí, No, terminá lo que estaba diciendo. que decía que es como cuando nosotros estudiamos el cuerpo, le sacamos una foto ese instante, en la posición de flexión de codo, en la posición de flexión de muñeca, lo que nosotros querramos ver, qué fuerzas actúan, pero entendiendo que no es un cuerpo rígido, que en esa situación donde yo saqué esa foto, se comporta como cuerpo rígido. Bien. No, te quería consultar con el ejemplo que estabas tomando de lo del bastón, Sí. de la empuñadura del bastón, por ejemplo. Para decidir después, nosotros no vamos a ser kinesiólogos, pero, por ejemplo, si ese bastón es correcto o no, la empuñadura que tiene, ¿se aplicaría la física para calcularlo o sería a través del sentido común, digamos, de lo que se adquiere de esto? No, más que nada es del sentido común, de decir, bueno, a ver, yo le miro, ¿sí? La parte de abajo está muy gastada, no tiene la ranura necesaria. Esa ranura lo que a mí me sirve es que, por ejemplo, cuando hay líquido, ¿sí? El agua, lo que sea, el líquido se acumula en esa ranura, actúa lo mismo como la rueda de un auto, ¿sí? Entonces, al no acumularse en esa ranura, empieza a acumularse el agua en la superficie, y eso es lo que me da la posibilidad de que cuando el paciente tome contacto con el suelo, se patine. Bien. ¿Sí? Es más que nada sentido común ahí. Igual que, no sé, los frenos de la silla de ruedas. Ustedes si trabajan en deporte adaptado, lo primero que tienen que probar en una persona si hay silla de ruedas es que anden bien los frenos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no andan bien los frenos, obviamente que el rozamiento va a estar disminuido. Entonces en cualquier momento quiere frenar y se va. Bien. Cami, yo tengo una pregunta. Sí, Martín. Perdón, Perdón, Martín. estuve leyendo lo de cinemática. Sí, perdón que te corte, Martín, un segundo. Me quedan 6 minutos. Si a mí se me termina el tiempo, ¿sí? Yo hago una nueva reunión y la mando al grupo de WhatsApp. Así se conectan nuevamente. Podemos entrar a Pero esta misma. se Vamos a puede, entrar a la misma igual. ¿Sí? sí, Sí. sí, se Yo vuelve a también estoy en entrar. el grupo de WhatsApp. Bueno, listo. Bueno, nada, yo estaba leyendo lo de cinemática ayer y pensé si por ahí después nos iban a dar cálculos para hacer de eso. No. En cinemática, a ver, como yo decía, como nosotros vimos todo estático, ¿sí? Hasta el momento, nosotros tenemos que darle ciertas definiciones, por ejemplo, qué es el desplazamiento, qué es la velocidad, más que nada para entender que ahora empezábamos a hablar de la segunda ley de Newton, donde ya cualquier fuerza genera un desplazamiento, un movimiento, ¿sí? Para entender eso, es más que nada entendimiento. Ah, listo. Gracias. No, de nada más. Bien, no sé qué más quieren charlar. Hoy tuvimos pocos, 10 nada más. No sé qué más quieren charlar, sobre qué más quieren hablar. Los escucho. Ale, ¿aclaraste dudas ya?
Y yo tenía eso, como con el brazo, ese ejemplo de brazo, me quedé con los cálculos, como me desesperó que yo veo acá también cálculos y que no puedo aplicar por eso. En realidad, vuelvo a repetir, la parte de cálculo es que ustedes sepan que el valor de una fuerza de rozamiento se puede saber el valor exacto, ¿sí? Es cómo ustedes llegan a ese valor exacto, pero lo que importa en realidad es el razonamiento que uno tenga de por qué actúa esa fuerza de rozamiento, cuándo es dinámica, cuándo es estática, o sea, entender que en este momento que yo estoy quieta, que mi silla está quieta, está actuando una fuerza de rozamiento, ¿sí? Y que es la fuerza de rozamiento estática, la que no me permite moverme, ¿sí? Ahora, si yo empiezo a mover esa silla, es porque yo voy aumentando mi fuerza, que es la fuerza Kami, que llamo yo siempre en clase, y la famosa fuerza Kami, la empiezo a aumentar, y la silla empieza a moverse. Y cuando empieza a moverse no es que dejan de actuar las fuerzas de rozamiento, sino que actúa la fuerza de rozamiento. Por eso yo siempre trato de hacer, ¿vieron cuando ustedes mueven un mueble que hacen ruido? ¿Sí? Que las patas de un mueble hacen ruido con la superficie. Ese ruido que se hace es el roce de la superficie del mueble con el piso. Y entonces ahí van a empezar a entender un poco más que está habiendo un roce. Y ese roce es la fuerza de rozamiento, en este caso la dinámica, porque una vez que se está moviendo, ¿sí? Actúa la fuerza dinámica. El auto, por ejemplo, cuando vos empezás a sacar el auto, ¿sí? Vos tenés que ir acelerando para que el auto se empiece a mover, ¿o no? Si está el auto Claro. quieto, está actuando la fuerza de rozamiento. En este caso, ¿cuál? La estática. ¿Sí? Ahora, cuando el auto empieza a moverse y vos empezás a acelerar y el auto empieza a moverse más rápido, ¿está actuando la fuerza de rozamiento? Sí, pero ¿cuál? La dinámica. O sea, que trata de ir manteniendo o controlando ese desplazamiento. ¿Se entendió mejor ahí con el ejemplo del auto? Sí. Bien. Tengo que leer como 3 veces más todo, porque... Es que ustedes no interpreten, chicos, que leyéndolo una única vez, esto se va a interpretar, ¿sí? Yo siempre digo, cuando yo doy las clases, digo, bueno, ¿lo entendieron? Sí. ¿Hicieron bien el trabajo práctico? ¿Lo aprobaron? Sí. No se vayan a su casa pensando que se saben toda la clase, porque muchas veces uno se vuelve a sentar y empiezan a aparecer las dudas, y ahí está con que la otra clase plantea dudas. Si uno no toma el conocimiento de la primera vez que lo lee, ¿sí? Y como yo decía anteriormente, o sea, puede que ustedes relean desde el inicio de la materia y les planteen dudas que ustedes ya pensaban que ya las tenían claras, entonces planteanla acá, para eso estoy, o sea, no es que si me plantean una duda de la primera clase le voy a decir, no chicos, no se las respondo, todo lo contrario, quiere decir que ustedes están releyendo todo y que están estudiando en casa, y es re importante eso. Yeah. Así que no tengan problema de volverme a consultar, de consultarme por WhatsApp. Yo por eso le armé el grupo, para tener una conexión también más directa. ¿Sí? No quiero, a ver, son estudiantes de primer año y no me gustaría estar, como ya se los dije, en sus zapatos. Entonces trato de darle toda la alternativa posible para que tengan el mejor cursado. Bueno, yo mi parte voy a leer una y otra vez más, porque creo que eso es lo que va. Piensen en esa parte y me plantean dudas. Si quieren esta semana, o sea, a ver, nosotros tenemos clase los martes, pero después de esto se sientan a leer y vuelven a aparecer dudas y lo charlamos por WhatsApp, si les parece. Yo no tengo problema. ¿Sí? Que Bueno. sea también para esto, ¿sí? De plantearse dudas, decir, bueno, a ver, terminé la clase con Cami y me siento a leer. Me aparecieron dudas que no tenía, bueno, Cami, me apareció esta duda, y yo voy a buscar la forma, con audio, con lo que sea, de ayudarlos. O sea, la idea es esa, ayudar, chicos. No dejarlos solos en esta parte. Bueno, gracias. No, de nada. Así que no tengan problema de consultarme. Dale. ¿Vale? Bueno, muy bien. Bueno, chicos, si no tienen más nada, Chao, Cami. nos vemos. Yo entré a ver más mi duda, entré para ver si surgían dudas de otro y me surgían dudas a mí. Bien. Lo de lo que le pasó a Ale, bueno, yo me acordaba más o menos de la escuela, pero por eso me acordaba
de las letras que se utilizan. Pero bueno, nada. Fuera de eso. Bueno, chicos, cualquier cosa me avisan por WhatsApp y seguimos por ahí, yo no tengo problema. Ok. Dale, no te Dale, gracias. Bueno, no me molesta. Gracias, Todo lo profe. contrario. saludos. Gracias. Chao, chicos, gracias a ustedes. Hasta luego.